Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy concluiré el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Así que para recordar lo que hemos leído de la palabra de Dios, leeré de nuevo el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, de los versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que Pablo acá nos está diciendo en la última parte que acabo de leer son algunas de las señales de la vida cristiana. La primer señal es el gozo cristiano. Esa es la primera señal, eso es lo primero que ocurre cuando Cristo entra a morar en tu corazón y trae el prójimo consigo. Experimentas el gozo cristiano. El gozo cristiano puede darse en diferentes circunstancias o situaciones. Y quiero mencionar algunas de esas circunstancias o situaciones. En primer lugar, encontramos el gozo una vez uno se ha convertido a Jesucristo. Encontramos el gozo de la oración cristiana. El gozo de presentar a los que amamos ante el trono de la misericordia de Dios. Siempre debe haber gozo y paz profundos en presentarle a Dios en oración a nuestros seres queridos y a otros. 2, está el gozo de que se predica a Jesucristo. Cuando uno experimenta una gran bendición, el primer instinto es compartir la alegría, compartir la felicidad, compartir aquel triunfo, aquel éxito que Dios en su misericordia te concedió. Pues de la misma manera, hay gozo en pensar que se predica el Evangelio en todo el mundo, para que otro y otro y otro se incorporen al cuerpo de Cristo, se conviertan a Cristo, pasando de las tinieblas a su luz admirable. Tercero, existe el gozo de la fe. Tener fe es algo gozoso. Si el Evangelio no nos hace felices, nada te hará feliz. Nada te hará feliz. Si el Evangelio no te hace feliz, nada te hará feliz. Cuarto, existe el gozo de ver que los cristianos están en íntima comunión. Da gozo ver cuando los cristianos están en íntima comunión. No hay panorama más maravilloso que el de una familia en la que todos están vinculados en amor mutuo. O el de una iglesia cuyos miembros están unidos entre sí porque están unidos a Jesucristo su Señor. Quinto, existe el gozo de sufrir por Cristo. El sufrir por Cristo es un privilegio, porque nos ofrece la oportunidad de demostrar sin lugar a duda nuestra lealtad a Él y colaborar en la edificación del reino de Dios. Sexto, existe el gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos. La vida está llena de separaciones y de ausencias, y siempre produce gozo
el tener noticias de nuestros seres amados, de los que estamos separados temporalmente. Séptimo, existe el gozo de la hospitalidad cristiana. Hay hogares que son de puerta cerrada y hay hogares que son de puerta abierta. La puerta cerrada es la del egoísmo, la abierta, la de la bienvenida y el amor cristiano. Octavo, existe el gozo de estar en Cristo. Ya hemos visto que estar en Cristo es vivir en su presencia, como el pájaro vive en el aire, el pez en el agua, las raíces de la planta en la tierra. El cristiano está en Cristo. Noveno, existe el gozo de la persona que ha ganado a otro para Cristo. Los filipenses eran el gozo y la corona de Pablo, porque había sido él el instrumento para traerlos a Jesucristo. Es el gozo de los padres, los maestros y los predicadores, el de traer a otros y especialmente a los niños al amor de Jesucristo. Sin duda, el que disfruta de un gran privilegio no puede estar contento hasta que lo comparte con su familia y amigos. Y es que, mis hermanos, el evangelismo cristiano no es una obligación, sino un gozo. Décimo, hay gozo en un regalo. Este gozo no consiste tanto en el regalo mismo, como en el hecho de que se acuerden de uno y se preocupen por uno. Este es un gozo que podríamos producirles a otros mucho más a menudo de lo que hacemos. Basta un detalle que exprese que pensaste en la otra persona y que la otra persona, tú deseas lo mejor para ella y te acordaste de ella. Eso trae gozo al corazón. Pero aparte del gozo como primer señal de nuestra conversión a Cristo, está también, en segundo lugar, el sacrificio cristiano. En el versículo 6, Pablo dice que tiene confianza en que Dios, que ha empezado una buena obra en los filipenses, la llevará a feliz término, para que estén preparados para el día de Jesucristo. Hay aquí todo un cuadro en griego, que es el idioma en que la carta fue escrita, que no es posible reproducir en una traducción. Así que es necesario explicarlo. El detalle está en que las palabras que usa Pablo para empezar, o sea, enargestai, y para completar, tal como lo dice en el versículo 6, epitelein, son términos técnicos que se usaban para el comienzo y el final de un sacrificio. Había un ritual de iniciación en relación con un sacrificio griego. Se encendía una antorcha en el fuego del altar. Luego, esa antorcha se metía en una cubeta de agua para limpiar el agua con la llama sagrada. Una vez el agua que había recibido la llama sagrada, el agua se convertía en lo que ellos consideraban agua bendita. Con esa agua se rociaba a la víctima y a las personas que ofrecían el sacrificio, para dejarlos puros tanto a la víctima como a las personas. Les dejaban purificados y santificados en los términos de aquella religión. A continuación iba lo que se llamaba la eufemia, o sea, el silencio sagrado. Eso es lo que significa eufemia. Era un silencio sagrado que debían guardar aquellos que presentaban aquella víctima. El silencio sagrado en el que se suponía que el adorador ofrecía sus oraciones al Dios. Por último, se traía un cubo de cebada, una cubeta llena de cebada, y algunos de esos granos se echaban sobre la víctima.
y se echaban por el suelo alrededor. Estas acciones eran el principio del sacrificio, y el término técnico para realizarlo era el verbo enargestai, que usa Pablo aquí en el verso 6. El verbo significaba completar todo el ritual del sacrificio, era epitele, que es el que utiliza Pablo para completar. Toda la frase de Pablo se mueve en la atmósfera del sacrificio. Pablo contempla la vida del cristiano como un sacrificio dispuesto para ser ofrecido a Jesucristo. Traza la misma figura cuando exhorta a los romanos a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Cuando Cristo vuelva, será como la llegada de un rey. En tales ocasiones, los súbditos estaban obligados a presentarse con regalos, con dones, para mostrarle su lealtad y amor al rey. El único don que Jesucristo desea que le presentemos es el de nosotros mismos. Así que la suprema tarea de una persona es hacer que su vida sea idónea para ofrecérsela a nuestro Señor Jesucristo. Solo la gracia de Dios nos puede capacitar para lograrlo. Tercero, si el gozo es lo primero, y luego conocimos, aparte de el gozo, el sacrificio cristiano, ahora Pablo habla de la solidaridad cristiana. En este pasaje se hace hincapié en la idea de la solidaridad cristiana. Hay varias cosas que los cristianos compartimos. Uno, los cristianos somos solidarios en la gracia. Somos personas, somos personas que comparten una deuda común con la gracia de Dios. Todos los cristianos le debemos a Dios. Compartimos eso. Somos solidarios en nuestra deuda con Dios. Dos, los cristianos son solidarios en la obra del Evangelio. No solo comparten un don, sino también una tarea: la extensión del Evangelio. Pablo usa dos palabras para expresar la obra de los cristianos por el Evangelio. Habla de la defensa y de la confirmación del Evangelio. La palabra defensa en griego es apología, que quiere decir su defensa frente a los ataques que se le hacen desde afuera. El cristiano tiene que estar dispuesto para ser un defensor de la fe y dar razón de la esperanza que tiene. La confirmación del Evangelio, o sea, en griego, bebaiosis, la confirmación del Evangelio es la edificación de su fuerza desde adentro de la iglesia, la edificación de los cristianos. El cristiano debe extender el Evangelio, defendiéndolo contra los ataques de sus enemigos y edificando la fe de sus hermanos. Tercero, los cristianos son solidarios en el sufrimiento por el Evangelio. Siempre que a un cristiano le toca sufrir por causa del Evangelio, debe hallar fuerza y consuelo en el pensamiento de que es uno de esa gran multitud que a través de todas las edades y en todas las tierras han sufrido por Cristo, antes que negar su fe. Cuarto, los cristianos son solidarios con Cristo. En el versículo 8, Pablo tiene un dicho sumamente gráfico. La traducción literal sería: os anhelo a todos con las entrañas de Jesucristo. La palabra griega es splagna, que designaba
lo mismo que la palabra hebrea correspondiente, rahamim, las entrañas de una persona, que se suponía eran la sede de la ternura y de la compasión. En la antigüedad hablaban de las entrañas como la sede de las emociones, la sede de los sentimientos, por lo tanto, de la ternura y de la compasión. Así es que Pablo está diciendo, os anhelo con la misma ternura de Jesucristo mismo. El amor que Pablo sentía para con sus hermanos cristianos, para con sus amigos cristianos, no era otra cosa que el amor de Cristo mismo. Hay un comentarista que a mí me gusta mucho, su apellido es Lightfoot, es un comentarista británico del siglo pasado. Él dice, escribiendo sobre este pasaje, el cristiano no tiene anhelos aparte de los de su Señor. Su pulso late con el pulso de Cristo. Su corazón palpita con el corazón de Cristo. Cuando somos realmente uno con Jesús, su amor fluye de nosotros hacia nuestros semejantes, a los que Él ama y por quienes Él murió. El cristiano es solidario con el amor de Cristo. Lo que Pablo, está afirmando acá, pues es esa firmeza de nuestro amor solidario. Cuarto, la carrera y la meta del cristiano. Lo que Pablo pedía en oración para los suyos era que su amor creciera de día en día. Versículos 9 y 10. Ese amor, que no era una cosa meramente sentimental, había de crecer en conocimiento y en percepción espiritual para que llegaran a ser cada vez más capaces de distinguir entre la verdad y el error, que es uno de los principales problemas hoy en día. La gente no es capaz de distinguir entre la verdad y el error. El amor es siempre el camino al conocimiento. Una vez más, el amor es el camino al conocimiento. Si amamos algo, queremos aprender más sobre ello. Si amamos a una persona, queremos conocerla cada vez más y más. Si amamos a Jesucristo, queremos aprender más de Él. Queremos conocerle más y más a Él y su verdad. El amor es sensible a la mente y al corazón del ser amado. Si hiere, ciega o insensiblemente los sentimientos de la persona que pretende amar, no es verdadero amor. Si amamos a Jesús de veras, seremos sensibles a su voluntad y deseos. Cuanto más le amemos, más nos retraeremos instintivamente del mal y desearemos el bien. La palabra que usa Pablo para poner a prueba es dokimasein, que era lo que se usaba para probar un metal, para comprobar que era genuino. El verdadero amor no es ciego. Nos permitirá siempre ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Así que el cristiano llegará a ser puro y no será causa de que otros tropiecen. La palabra que se usa para puro es interesante. Es eilikrines. Los griegos sugerían dos etimologías posibles, cada una de las cuales presentaba una idea gráfica. Podía venir de eile, que significa la luz del sol, y de krinein, que significa juzgar, y describir lo que puede resistir el escrutinio de la luz solar, sin mostrar ningún defecto. Así que es aquello que es iluminado por la luz del sol y aún así no se le encuentra ningún defecto. Sobre esa base, la palabra querrá decir que el carácter cristiano puede soportar que se le proyecte cualquier luz, porque el cristiano no ama las tinieblas, sino que ama la luz.
Aquellos que no aman a Dios se ocultan en la luz, porque se ocultan en las tinieblas, porque sus obras son malas. Pero cuando tus obras son buenas, porque son hechas para Jesucristo, esas son hechas a la luz, en la luz. Y cualquier luz que brille sobre ella no encontrará falta ni defecto alguno. La otra posibilidad es que eilikrines se derive de eilein, que quiere decir sacudir, como cuando se sacude un sedazo, un tamiz o una zaranda. Se sacude hasta que se le quitan todas las impurezas y solo lo que debe pasar, pasa por esa zaranda, por ese colador. Sobre esa base, el carácter cristiano se va limpiando de todo mal, hasta quedar totalmente puro. Pero el cristiano no es solo puro, es también apróscopos, que es otra palabra que significa no hace que nadie tropiece. Apróscopos, esa es la palabra, apróscopos. No hace que nadie tropiece. Hay personas que son exteriormente impecables, pero son austeras y tienden a repeler a los demás, al cristianismo. El cristiano es en sí mismo puro, pero su amor y gentileza, su gracia, son tales que atraen a otros al camino cristiano en lugar de repelerlos. Por último, Pablo establece el objetivo del cristiano. Este es vivir de tal manera que se den a Dios la gloria y la alabanza. El cristiano no se propone obtener honores por su bondad para sí mismo, sino para Dios. El cristiano sabe y atestigua que es como es, no por su propio esfuerzo y sin ayuda de nadie, sino solamente por la gracia de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga.